Aquí estamos con el prometido figura estelar de la televisión argentina, Carlos Rucauf, a quien le quiero mostrar un video que me parece bastante interesante y que no encuentro la razón por la cual coinciden la protagonista de este video con lo que escribe Carlos Rucauf. Me parece insólito. Por favor, veámoslo. A ver. Y al lado están los duques, los nuevos nobles, que son Helios Mag, Bessus, etcétera, que en realidad están atravesados porque necesitan de los subsidios del gobierno americano, nada más que por eso. ¿Qué hace Warren Buffett, que administra 350.000 millones de dólares? ¿Por qué Warren Buffett está en liquidez? Porque él aprovecha a comprar empresas casi quebradas. Bueno, me causa gracia como pronuncia. ¿Reconociste a los personajes que nombró? Sí, claro, porque uno sabe, pero bueno, así que besos es besos. Bueno, pero ella está anunciando, con toda esta cuestión, si vemos toda la entrevista, una especie de catástrofe mundial, la guerra nuclear, etcétera. Coincide con vos, Carlos. ¿Te diste cuenta de eso? No me había dado cuenta porque la verdad que no la sigo a la doctora, pero claramente el mundo está muy complicado. Yo te decía antes de entrar aquí que me extraña mucho lo que ha hecho un hombre como Macron de amenazar a Rusia con un conflicto nuclear, porque Francia, aclarémoslo, tiene a lo sumo con mucha fuerza 600 ojivas nucleares, pero no tiene con qué tirarlas. Rusia tiene 2.000 y las tiene montadas ya en misiles porque estaba preparado para un conflicto táctico. Hay que explicarle a la gente que además Rusia tiene lo que se llama la posibilidad de una guerra nuclear de baja intensidad. Los rusos se han preparado durante mucho tiempo a tener bombas nucleares de pequeño tamaño con poca diseminación en materia de contaminación, pero con una capacidad destructiva muy grande. Vos me decías antes de que entráramos acá de lo complicado que era este tema. Bueno, a mí realmente me parece que el mundo está en una situación muy delicada, que hay que negociar, que la mejor forma para salir de la crisis que tiene el mundo es esta mesa que se armó en Arabia Saudita, que no de casualidad se armó en Arabia Saudita, y que ahí Zelensky se tiene que sentar con sus contradictores y buscar la mejor solución posible. Lo peor que podría hacer Zelensky es hacerle caso a los europeos que le dicen animémonos y andá, porque ellos no tienen forma de protegerlo obviamente al pueblo ucraniano, porque no tienen estructura militar. Europa no tiene estructura militar. Hace un rato en este noticiero que a mí me encanta de Canal 26 mostraban lo que aporta Estados Unidos al conflicto de Ucrania y lo que aporta Alemania, que es el siguiente. Es una nimiedad. Francia nada. Gran Bretaña ha aportado, pero también de una forma a cuentagotas. Entonces me parece que poner al mundo al borde de una guerra nuclear con estas cosas es una grave actitud de Macron, que lo imaginaba un tipo más sensato, quizá muy compelido por una Francia que ya no lo sigue, ¿no? Bueno, el tema es si lo sigue Europa, porque él no va a tomar una iniciativa por su cuenta de estas características. No, Europa no lo sigue, sino hasta la puerta del cementerio, ¿no? Bueno. Pero hay que entender mucho también en Europa que Ursula von der Leyen, que todo el mundo cree que es una persona muy importante, y que lo es en realidad la vocera de los lobistas de armas. Ella viene de ser la ministra de Defensa de Alemania y llegó a Europa, a la Unión Europea, enancada en la actitud de lobby de los grupos de venta de armamentos. Cuando Gran Bretaña hace muy pocos días, el primer ministro dijo que iban a darle un crédito, no es un regalo, un crédito a Ucrania para comprar armas, subió 23% las acciones de la principal empresa de armamento británico. Acá la guerra es también un negocio, la gente debe entender... Y el fin de la guerra también. El fin de la guerra es otro tipo de negocio, pero bueno, guerra la han empujado estos 3 años. Vos recordás, porque lo hemos hablado, además yo lo dije en televisión, al comienzo de este conflicto la solución era matarlo a Putin. Lo dejaron crecer, lo dejaron avanzar, porque la guerra fue un gran negocio. Ahora
La reconstrucción después de la guerra es otro gran negocio. Y atención, abajo de Ucrania hay tierras raras, y esto es parte de la lucha por el predominio mundial entre Rusia y China. Hay tierras raras en Groenlandia, por eso Trump pide Groenlandia, y nosotros tenemos tierras raras. La tenemos en La Puna, que es el lugar donde curiosamente Evo Morales dice que es de la nación Aymara. Donde hay plata, todos están. Tenemos que incorporar también a las petroleras. Por supuesto. Porque el fin de y gasíferas. Claro. Sí, el fin de la guerra va a implicar, primero, terminar con una masacre, por la cual uno adhiere en alguna medida a Trump, pero también va a afectar a sus propias empresas petroleras, porque van a vender menos petróleo, va a caer el precio, y eso me parece que no les conviene. Y tampoco, en verdad, tampoco les conviene a los argentinos. Porque... Mira, desde el punto de vista del petróleo, por eso dije al comienzo de lo que explicaba, miren Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita tiene la llave de la OPEP. Es decir, Arabia Saudita puede hacer que no baje el precio del petróleo. Puede ser que quede en un punto de equilibrio. Y en el tema del gas hay que mirar para Alemania, clave en Europa, que Trump le está diciendo, si llegamos a un acuerdo, yo le digo a Putin que abra Gulf Stream 2, que es el gasoducto que va por debajo del Báltico, que acabaría con el problema de abastecimiento gasífero de Alemania. Bueno, pasamos a otro tema, Javier. Sí, yo me quedo una cortita con relación a esta política de Trump, que es ¿por qué el tratamiento a Zelensky de pronto, en vez de ser tratado como el agredido, se lo empezó a tratar como el agresor? Mira, Trump es blanco o negro. Ustedes recuerdan que Milei se la jugó por Trump y cobró mucho. Sí. Bueno, Sí. muy bien. Zelensky, a mitad de la campaña, dijo, mi candidata es la otra. Claro. Mi candidata Bueno, es la que le candidata ponía la demócrata. plata, es la que le ponía la plata. Está bien, pero yo creo que Trump eso no lo olvidó, que es un hombre de blanco y negro, de amigos y enemigos, y por eso siempre explico que cuando el otro día, en su discurso ante el Congreso, dijo Brasil se ha aprovechado de nosotros, miren qué frase, ¿no? Sí. En un presidente de Estados Unidos, esto contrasta cuando un periodista argentino le pregunta a él por Milei, y él lo que dice es, mi amigo, lo vamos a ayudar. Es decir, él busca en Milei la contracara de Trump, busca en Meloni la que empieza a juntar la derecha europea. Contra Macron. Ahora, Contra Macron. Contra tu enemigo Macron. Pero no, ahora- no. Sí. Contra Macron, ¿por qué? Esto es importante entender. Europa tiene de hace muchos años una locomotora que es Alemania y un primer vagón que es Francia. Siempre Italia quiso ser ese primer vagón. Siempre. Sí. ahora, Carlos, vos hablabas recién de cómo se ató Zelensky a Kamala Harris y demás. ¿Milei se está atando a Trump o a Estados Unidos? Bueno, Milei obviamente se ata estratégicamente a Estados Unidos. Pero ustedes recuerden, Milei recién había asumido, vino acá el secretario de Estado del gobierno Sí, demócrata, Blinken. Anthony Blinken, y le dijo, por favor, no vaya a la reunión de Trump. Sí. Milei dijo, ya estoy comprometido. El embajador norteamericano aquí le dijo, bueno, ya que va, no hable en la interna norteamericana. Y él fue y dijo, yo quiero volver a verlo como presidente de los Estados Unidos. Entonces, juega estratégicamente con Estados Unidos, pero además se jugó por Trump. Y esto va a tener consecuencias políticas, y cuando ustedes hablaban en la introducción del acuerdo con el Fondo Monetario, yo te digo, es Fondo Monetario, es Banco Mundial, es BID, es CAF, y como bien aclarabas vos, si el riesgo país baja abajo de 400 puntos, es todo el sector privado en materia de un país con investment grade. Entonces, estamos realmente ante la posibilidad de un cambio sustantivo. En el medio de este cambio, también ustedes aclararon, vale la pena decírselo otra vez a los televidentes, por si alguno llegó tarde, que Trump acaba de hacer una declaración muy delicada. Dijo que va a haber un periodo de tiempo donde puede haber alguna turbulencia en los mercados. Ya está la turbulencia. Hace 15 minutos, tratando de arreglar eso, el secretario de Comercio de los Estados Unidos acaba de sacar un tuit diciendo no va a haber recesión, quédense tranquilos, tampoco va a haber inconvenientes con nuestros vecinos, estamos negociando. Atención que las dos sanciones a Canadá y a México se han postergado otra vez. Están todos los días amenazando y postergando. Vamos a ver, no es en política exterior un lugar donde uno deba abalanzarse, ¿no? Yo digo, están discutiendo los gigantes, dejémoslos tranquilos. Bueno, Trump
ha generado demasiada inestabilidad en Total. el mundo y en particular en los mercados. Sí, porque los pone en una situación incómoda. Es cierto que de pronto suben y bajan fácilmente, pero de cualquier modo... Pero, mira, yo te doy un dato respecto a Argentina. Yo vengo explicando a algunos colegas, algo que vos sabés porque lo hemos hablado muchas veces. Cuando vos ves el pre y el postmercado, es decir, el mercado tiene una campana y una campana de entrada y una de cierre. Pero antes y después hay actividad. Yo un día le pregunté a un gran financista internacional hace varios años, digo, ¿cómo es eso? Me dice, esa es la hora en que trabajamos los dueños de la campana. En el pre y postmercado, acciones, por ejemplo, como YPF, que han caído, Sí. lograron un piso de $34. Pero hay que entender que cuando subió Milei valían $13. Claro. Entonces, estamos viendo la mitad de un camino. Ver en la mitad del camino, presumir que el camino es malo para el futuro, es un error. Por eso, estos gigantes, pese a un mercado caído, en el pre y postmercado se meten en varias acciones argentinas. ¿Qué tiene que ver con lo energético, que vos marcaste, y con el tema financiero? Un paréntesis en esto, como dirían ustedes dos. El mundo está complicado, pero el mundo tiene que encontrar una salida. Sí, siempre. Pero la última frase que yo quiero dejar en esta actitud para explicarle a la gente que al vocero de la República Popular China le preguntaron por la guerra comercial de Estados Unidos y contestó: estamos dispuestos a una guerra comercial o a cualquier otra. Bueno, Pero perdón, ¿vos crees que la guerra nuclear está tan temida, está más cerca que antes o está más lejos que antes? No, yo creo que en Europa se empezó a acercar por esta actitud de Macron. Esperemos que los socios europeos le digan, mirá, guardate tu arsenal nuclear, no queremos un escudo nuclear porque no hay forma de enfrentar a Rusia, volvamos a bajar los decibeles, está bueno que haya una nueva posición a Europa, porque claramente Estados Unidos no le va a dar más recursos a la OTAN. La OTAN se la va a tener todo que es arreglar. todo es plata. Pero claro, porque además, escúchame, Roberto, ¿cuál es el principal problema que tiene Estados Unidos? Gasta más de lo que entra. Claro. Entonces, bueno, lo que está haciendo Trump es decir, voy a gastar menos y quiero cobrar más. Por eso le dice a Zelensky, quiero sacar las tierras raras, quiero cobrar 350 mil millones de dólares. Otro dice, pero ¿cómo? ¿No era un regalo? Claro. Bueno, las potencias no regalan nada. Siempre hay que tener en claro, y esto para todos, le sirve para todos. Y las puteadas, insultos y agravios y amenazas, desde que yo me acuerdo de chiquito cuando estaba el señor Khrushchev, Pero- para no hablar de Stalin. Bueno, Khrushchev pegaba el zapato, ¿te acordás? En las por Naciones Unidas? favor, Pero en claro, ¿quién Naciones se va a acordar Unidas? de eso? Y tenía- ¿Qué pasó hace tanto y tiempo? bueno, ¿no? pero esta es la historia de la política historia de la externa. humanidad y los conflictos de la superpotencia. Mirá, hace poco La Nación sacó un artículo, que yo les recomiendo que lo busquen todos en internet, que cuenta un señor, durante la crisis de los misiles, que vos y yo las vivimos, la crisis entre Kennedy y Castro, Sí, y sí. ese momento tan dramático, y resulta que Estados Unidos tenía la obligación de impedir la llegada de los submarinos rusos. Un submarino ruso se queda sin sonido, y la orden que tenía era, si se quedaba sin sonido, era una interferencia norteamericana, tire los misiles en Manhattan. Y el comandante ruso dice, no, voy a retirarme y me voy a comunicar con Moscú. Eso podría haber sido el fin de la humanidad. Entonces siempre está un demente, un presidente equivocado como Macron, o el error humano. Carlos, volvamos a la tierra, A la nuestra. a la nuestra, y hay episodios que se van cubriendo de tierra justamente y después vos fuiste vicepresidente de la Nación. ¿Qué pasa entre una vicepresidente como la señora Villarruel y Milei cuando, que yo sepa, vos con Carlos Menem no tuviste ningún tipo de conflicto? ¿Qué es esta pavada de locura que hay entre Milei contra ella y ella contra Milei? Mira, de 1937 a 2003, ningún vicepresidente terminó su mandato salvo yo. Por diversos motivos, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, Víctor Martínez, porque se fueron antes Alfonsín, Exacto. ¿no? Pero en todo caso, es una demostración de lo raro que es esta relación. ¿Por qué yo no tuve inconveniente? Porque tenía claro que estaba ahí por Menem. Porque Menem era el que había ganado la elección. Y mi tarea era acompañar. Muchas veces disentimos con Carlos.
pero yo iba y disentía en privado, a veces con discusiones importantes, pero el presidente era él y si me decía, bueno, igual vamos por acá, íbamos por ahí. Esta es la actitud que tiene que tener un vicepresidente. Vos decís que ella en ese aspecto es una rebelde. No, tiene otra personalidad, tiene otro juego, pero si ese día en el que Milei se dio vuelta y le dijo querés, ella está ahí por eso. Después aportó, sin duda, pero yo creo que uno tiene que tener claro que el rol del presidente en la Argentina es así. La Argentina es un país donde el Poder Ejecutivo es unipersonal. Menem se iba y me decía, Carlos, acá te dejo unos temas para que firmes, no te comas los pistachos. Porque te los dejaban en el escritorio. Sí, ¿Vos pues le ocupabas el despacho? Sí, claro que se iba y yo iba a su despacho. Scioli no se le ocurrió nunca ir a ocupar el despacho de Néstor. pero ¿Sabés dónde estaba? Si hubiera ido al despacho Mirá, de Kirchner. la relación con Menem era tan buena que Carlos me puso un despacho en la Casa de Gobierno, ¿te acordás? Del cual lo echaron a Scioli. Un despacho además histórico, fue el despacho de Eva Perón. Y así que yo cruzaba y iba al despacho de él y me traía el escribano de Gobierno el acta, firmaba. Eso ya no se firma más. No, bueno, pero se iba el presidente y no, yo no siempre estaba ahí despidiéndolo, porque no es que viajaba poco Carlos, ni viajaba poco yo, porque el mundo es muy importante recorrerlo. Yo creo que la relación tiene que ser una relación de confianza y que ellos tienen que solucionarla. Y en esto que vos hablas de que Trump es blanco-negro, Milei podemos decir que es parecido a Trump en ese sentido. Totalmente. ¿Y crees que a Villarroel ya la puso en blanco o en negro eso se puede recuperar? ¿Este tipo de personalidades se recuperan esos vínculos una vez que se rompen? No lo puedo saber porque además no sé la profundidad de la relación. Está claro que es un hombre de blanco y negro, ¿no? Milei es un hombre que sigue esa misma política en todas sus partes. Y además es un hombre que no se calla cuando se siente atacado, claro, ¿no? Se defiende. Ahora, un hombre tan protagonista, también es protagonista en un episodio como el de Libra, el escándalo de la moneda falsa, o no falsa, pero en el cual algunos se hicieron ricos y otros se hicieron más pobres. ¿Vos lo ves así o crees que es víctima de una especie de pequeña conspiración de algunos que lo llevaron de la nariz y lo entregaron a... Yo no entiendo un pomo. De hecho, alguna vez un nieto mío me dijo, ¿por qué no compras Bitcoin? O que lo hubiera comprado. Claro. Pero lo que tengo claro es que es el único presidente al que le he visto pedir perdón porque se equivocó. Y mirá que hemos tenido presidentes que se equivocaron, ¿eh? Así que bueno, se resolverá. Sí, el reconocimiento del error sobre un tuit, no sobre la operatoria que está investigando la justicia. Pero, yo te digo, yo trabajé con 2 presidentes, vi de cerca a otros 2, nunca conocí un presidente que reconociera un error. Y cuando yo escucho que Milei es irascible, ¿se acuerdan cuando Alfonsín se subió creo que la iglesia Esther Amar y sacó al cura que estaba hablando y se puso a hablar? Escúchame, todos los presidentes son calentones. Claro. No te digo Néstor Kirchner que le pegaba trompada a los ministros. Carlos, cuando se enojaba, Carlos Menem, la procesión iba por adentro, porque a él le gustaba mostrar el rostro amable, pero se calentaba también. Dentro de todo este panorama, ¿vos hablás con Milei? No. No es mi tarea, yo soy periodista. Si consigo una nota... le haría una nota interesante. Pero los periodistas... Bueno, si consigo una nota con Milei, te prometo que la hacemos juntos. No, seguro que ¿Por qué no? No va a ocurrir. ¿Por qué? No, porque, no vamos a incurrir en cuestiones personales. Me encantaría hacerle una nota a Milei Nosotros, en mi nuevo rol de periodista. Si la haces, podés ir en nombre de la mirada. Va de corresponsal del programa. Ahí está. Acá queda pedida la nota. Pero vos tenés mucha información casi privilegiada. No, lo que pasa es que primero yo interpreto la realidad con la experiencia de haber caminado por los lugares que ellos están caminando. Ministro de Interior, Ministro de Relaciones Exteriores. Hoy tenemos un gran Ministro de Relaciones Exteriores. Yo cuando lo veo a Huerta en trabajar, el tipo está anticipando movimientos. Mira, estuve en Arabia Saudita que había que estar.
hoy Centro, Sí. estuvo en la conferencia de Múnich, que había que estar, el único latinoamericano que estuvo, canciller latinoamericano, lo tiene informado el presidente. Milei consiguió armar un equipo que funciona, tiene un jefe de gabinete espectacular. Cosas no fáciles de hacer para un equipo tan chiquito como era este equipo, que cuando llegó a la Casa de Gobierno, ninguno de nosotros, porque yo he caminado y hablado con vos ese verano, pensábamos que el tipo iba a sacar alguna de las leyes. Nosotros decíamos, no tiene diputados, no tiene senadores, ¿cómo va a sacar todo esto? Y sacaron un montón de cosas. Los tipos tienen muñeca, armaron un equipo, se relacionaron bien con el mundo, recibieron un país hecho pelota, hiperinflación, hiperrecesión y el cepo. El maldito cepo que vos decías no contestó el gobierno. Yo le contesté a Cristina en un X, porque realmente no se puede ser tan cara dura. Porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está perfectamente convalidado en la forma que lo está haciendo el gobierno, porque así marca la Constitución. Toda norma puede ser aplicada por un DNU, después decide el Congreso. Lo que pasa es que Sarasa Guzmán estaba tan apretado por el Congreso y por el hijo de la doctora, que tuvo que pagar el precio ese. Esa ley es el precio para sacar ese acuerdo con el fondo. Y ese acuerdo con el fondo que hizo Sarasa Guzmán y con el sector privado de los acreedores, el que ahora se necesita renegociar. Y además, si vos querés bajar el riesgo país, querés bajar la inflación, querés lograr reactivar la economía, tenés que sacar el cepo. Para sacar el cepo necesitas espaldas, necesitas dólares. ¿De dónde vas a sacar los dólares? Los dólares que faltan por el gobierno de Cristina. Por eso digo, es insólito lo de Cristina. Realmente Cristina y Kicillof hicieron tanto desastre, porque todo el mundo parece olvidarse que este dúo dejó la deuda de los 16.000 millones de dólares de YPF. Pero esa deuda, la jueza dice, en su fallo, cita lo que dijo Kicillof. Cita cómo Kicillof violó el estatuto de YPF expresamente. Y yo me pregunto, ¿fue un error? ¿O hay amigos de Cristina que eran amigos de Néstor, que son los dueños de ese pedacito que está en el quilombo de este juicio, que se vieron beneficiados? Claro. Bueno, eso lo hacemos otro día. Vos, mientras tanto, le vas a regalar algo. Sí, tenemos este presente para darte. Estoy emocionado porque... Mirá, una bella lapicera de... Vos no viviste esta historia, la mostramos. Sí, la mostramos a Carlos y a Elsa de la Casa de las Lapiceras. Pero te quiero contar a vos que cuando iban los primeros programas de tu papá, cuando vos eras un nene y él era un periodista ya muy importante, una figura del periodismo argentino, te regalaban un brochecito. Sí, exacto. Tengo varios. Un angelito. Un angelito. Bueno, un angelito. Pará, ahora Teo también. No, pero lo tuyo, pasamos a lo que llamaría es un terrible. viejo dirigente radical, las efectividades conducentes. Exacto, y eso es en Suipacha 245 en la Ciudad de Buenos Aires. Pueden encontrar esas lapiceras hermosas en la Casa de las Lapiceras. Y ahí mismo te hacen la inscripción. Porque ahí te hacen la inscripción, todo está... personalizado. Bueno, muy bien. Si le hacemos el reportaje a Milei, le llevamos uno. Ahí está, claro, eso te garantizamos más. Por ahí te mandan más a una, te mandan para la hermana de Milei. En eso deben ser generosos. Claro, bueno, demasiada publicidad para la lapicera. No, está buenísimo. Ya me la pongo en el bolsillo. Bueno, te agradezco. Porque de la caja después por ahí se me cae y mi mujer me dice, otra vez perdiste la caja. Claro. Porque las mujeres nos retan a todos. Perderte caja, seguro que no. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Gracias, Javier. Un placer para mí, gracias como a ustedes. Volvemos el próximo domingo.